Muy buenas tardes, distinguidos miembros de la Junta Directiva de este Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. La verdad, un evento que se ha mantenido durante 15 años significa que ha sido un evento exitoso. Y no menos cierto es que es un privilegio, un honor, hablar sobre un tema fiscal, sobre la materia de derecho fiscal. La verdad, que ya es un tema que toca a nosotros como abogados quizás revisar y estudiar en forma detallada. A lo largo de la presentación que vamos a hacer, van a ver algunas pinceladas del procedimiento administrativo, que es muy especial, fiscal, y conversando con el maestro Vega, la verdad ambos teníamos la sinergia de quejas y de lamentaciones mutuas sobre el procedimiento. Si ustedes que litigan civil, penal, se quejan del procedimiento a veces pues del órgano judicial o del mismo movimiento en sí dentro del órgano, litigar contra el monstruo llamado Dirección General de Ingreso es bien difícil, sencillamente porque la carga o las fuerzas no son iguales, máxime cuando se aplican algunas medidas cautelares, restrictivas del patrimonio, y sobre todo porque cuestan el tiempo muchísimo dinero, los intereses y recargos. Así que vamos a indicarles creo que el apuntador se quedó sin batería. El contenido de la presentación es básicamente establecer el cambio legislativo que hubo con la Ley 8 del 2010. El derecho fiscal es muy dinámico y es divertido, aunque ustedes no lo crean. En la administración pasada, si la memoria no me es infiel, tuvimos 21 reformas fiscales. Y en esta administración creo que vamos, profesor, como por unas 6, 7 reformas fiscales. Entonces, lo que usted está terminando de estudiar nuevamente cambió. Y eso es lo que lo hace bien dinámico y a la vez, como digo yo, divertido. Entonces, hubo una reforma que fue la Ley 8 del 2010, que cambió muchísimas cosas. Quizás todos la recordamos porque nos aumentó el ITBMS, ¿verdad? Que desde siempre había estado al 5% y subió a 7%. Bueno, la culpa fue de la Ley 8 del 2010. Se crea un tribunal administrativo tributario independiente de la Dirección General de Ingresos, pero no independiente del Ejecutivo, porque el Ejecutivo lo nombra. Y vamos a hablar finalmente sobre la prueba y algunas cosas sobre la oportunidad, el tiempo, la admisión de pruebas, la prueba en segunda instancia, la práctica de pruebas y las pruebas de oficio. Y al final algunas consideraciones y conclusiones que hemos llegado. Siguiente. Ok. La Ley 8 del 2010 básicamente trae unos principios que en Derecho Procesal Administrativo nos han enseñado, como las normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía procesal, celeridad en el proceso administrativo, la eficacia y sin menoscabo de todo esto, del debido proceso y el apego al principio de estricta legalidad que rige en el derecho administrativo tributario. Veamos algunas de estas. Precisamente las reformas al procedimiento tributario, vamos a revisar algunas normas, como el 1183, garantiza el principio de economía y celeridad. ¿En qué sentido? El acceso verbal y la explicación. Usted puede preguntarle al funcionario por qué emitió esa resolución e inclusive indicarle al funcionario que si hay un error evidente, indica la norma, que se corrija. Está muy bien escrita, está muy bien planteada, pero eso no ocurre en la realidad. Simplemente le convidan a que usted presente su recurso de reconsideración, inclusive en errores aritméticos básicos que se han encontrado dentro de un alcance y se le ha indicado al funcionario que corrija el error y luego viene la notificación. Y no, presente su recurso, licenciado. La facilidad de comparecer ante la administración es también otro de los elementos que incluye el 1183, precisamente con el acceso a la oralidad o acceso ante el funcionario que emitió el acto administrativo de que si existe un error evidente, que éste lo corrija.
Y el derecho a la defensa y los descargos también, precisamente porque se fortalece el tema probatorio y también el acceso a la inmediación de la prueba en algunas partes que vamos a hacerle revisión más adelante en el Tribunal Administrativo Tributario. El 1185 garantiza el principio de celeridad. El término de 2 meses para que se falle alguna solicitud o algún recurso, ya sea en reconsideración o en apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario, si no podemos irnos en silencio administrativo negativo, que es decir, que se ha negado la pretensión o el recurso que se ha presentado. En derecho fiscal nuestro solamente existe una norma o una situación de derecho de silencio administrativo positivo, que son en las solicitudes de no aplicación de CAIR, que pasados 6 meses, una vez presentado, si no ha existido una resolución por parte de la Dirección General de Ingresos, se entiende que ha sido aceptado. Es la única causal. Ojalá hubieran más. Existe la posibilidad de extenderse el término por más de 2 meses cuando se encuentra en prácticas de pruebas, pero eso por lo general no ocurre. Y el silencio administrativo, como le comenté, es la facultad de interponer pues la apelación y se agota de esta forma también la vía gubernativa en caso que usted directamente quiera acceder a lo que establece el artículo 200 de la Ley 38 del 2000, sin desmérito de aquello. El artículo 1194 y el 1196 fortalecen el principio de uniformidad en el procedimiento. Miren, anteriormente, y uno que litiga derecho fiscal puro y duro, cuando usted tiene un caso, usted tiene que tener el Código Fiscal, la Ley 38 y el Código Judicial. Y del otro lado un rosario. Básicamente porque usted no sabe con qué cosa se va a salir. Y cuando litiga con la Caja de Seguro Social o el municipio, el acuerdo correspondiente que corresponde. Usted puede tener hasta 5 textos abiertos al mismo momento, porque las normas son supletorias y se van descargando. Primero el Código Fiscal como norma especial, luego si no encontró la respuesta allí, se va a la Ley 38, si no la encontró finalmente el Código Judicial. Las desventajas de eso es que hasta la Ley 38 creo que estamos, porque estamos frente a otra parte que es el Estado. Pero ya el Código Judicial establece relaciones entre partes iguales, entre dos litigantes, 2 personas naturales, 2 comerciantes. Y es difícil muchas veces aplicar algunas normas del Código Judicial cuando usted se encuentra en un procedimiento contra su contraparte, que es la Dirección General de Ingresos. Se eliminan algunos conceptos antiguos y confusos que existían en el viejo Código Fiscal, como las reclamaciones. Se mantiene el concepto de petición y solicitud, que es un concepto utilizado en el derecho administrativo, y por su parte en el 1199 la uniformidad del procedimiento. Aún no se detalla en el Código Fiscal quién tiene que comparecer en representación de un contribuyente. Y recientemente, recordará usted, profesor, hubo una controversia con el antiguo, bueno, hasta hace un poco exdirector, porque en la Dirección General de Ingresos existía el papelito del trámite. No sé cuántos trámites puede haber en la DGI, 50 trámites. Y era muchas veces temas de voluntad del funcionario que lo atendía, cuáles eran los requisitos, y no estaba nada escrito. Bueno, se expide una resolución, un decálogo bastante grueso, de un poco menos de 70 hojas, donde estaban detallados todos los requisitos de los procesos. Y para todo se necesitaba abogado cuando se trata de una persona jurídica. ¿Dónde saca? Y los contadores de una vez saltaron, porque obviamente le está quitando un mercado importante y dándonos trabajo más a los abogados. Eso generó una polémica bastante interesante, que fue hasta la Procuraduría de la Administración, y el procurador coincide con el director y le dice, mira, sí, cuando se trata de una persona jurídica o alguien que tenga limitados sus facultades de defensa autónomos, e incluso cuando se trate de recursos, tiene que estar representado por un apoderado legal. Pero esta definición está en la Ley 38 del año 2000, no en el Código Fiscal. En el artículo 1201 está el acceso gratuito a la justicia administrativa. Se elimina o se reafirma
aún más porque existía una resolución del año 96, cuando usted presentaba un recurso de reconsideración o ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en cualquiera de las instancias, ante la Comisión Arancelaria o la Comisión de Apelaciones, en aquel entonces tenía que timbrar el documento. Eso generaba una carga excesiva y recientemente, a través de un fallo de inconstitucionalidad del colega Mario de Diego, se declaró inconstitucional que los trámites o las gestiones que se hagan ante entidades públicas necesitan ser timbradas por el derecho constitucional a petición y no hacerlo oneroso, ¿verdad? La regla de informalidad, el funcionario podrá exigir, si estima necesario, que el peticionario compruebe su capacidad y legitimación. De lo contrario, se presume como válido su actuar. Los términos en derecho fiscal son muy rápidos. Cuando usted lo notifican de un alcance, tiene 15 días para presentar todo. Y ahora lo vamos a ver, incluyendo las pruebas. Eso es muy rápido, máxime cuando hablamos de una auditoría que han tocado de 15 tomos, 10 tomos, 8 tomos, donde los auditores tomaron 6 meses haciendo auditoría. Usted en 15 días tiene que responder el recurso. Y es la única oportunidad que tiene para aducir, presentar pruebas, peritajes y demás. Entonces, a veces cuesta que los representantes legales no se encuentren en el país. Suceden en caso de transnacional. Usted, en base a la gestión oficiosa, presenta los recursos y luego se ratifica el representante legal en lo que usted ha actuado. Eso ha ocurrido, es poco probable, pero se involucra este tema de la regla de la informalidad en cuanto a la representación judicial. En cuanto al 1238 y el 1238A, es precisamente lo que nos establece los dos tipos de recursos. En derecho fiscal tenemos el recurso de reconsideración, que es ante la autoridad de la Dirección General de Ingresos que emite el acto administrativo, puede ser el administrador provincial, aunque ya eso no ocurre desde la administración pasada, todo se centralizó en la figura del director, error, y adicional la apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario. Miren, no puede interponerse ningún otro tipo de recurso como existe en la Ley 38, como el recurso de revisión extraordinario de revisión administrativa, no existe. Y se elimina, algunos colegas, tomar nota, que todavía he visto algunas apelaciones de la famosa apelación en subsidio, ya eso no existe, simplemente reconsideración y apelación. Y algo interesante, existió hace unos años, cuando existía la Comisión de Apelaciones, una forma muy simpática, por decirlo así, de deshacerse de los casos de forma por formalismos. Se cometía el error de dirigir el recurso de apelación contra el acto que decidió el recurso de reconsideración, es decir, contra la resolución que decide el recurso en primera instancia. Y en ese momento la Comisión de Apelaciones del mismo MEF, no existía el TAT, falló, no sé, 200, 300 casos, porque decía que tenía que dirigirse el recurso de apelación contra el acto originario. Cuestión que es cierta y que ocurre en el contencioso y que ocurre ahora en materia del TAT. Pero en esta reforma que hubo en la Ley 8S, indistintamente ante quién lo dirijas, ante la resolución de primera instancia que te hace el alcance o te niega la solicitud, o ante el que resuelve el recurso de reconsideración, no importa, vamos al fondo, que es lo que interesa en materia fiscal. El 1239 trae otra norma que no se aplica, que no es utilizada, que se llama la relación exacta y detallada. Usted va, le dice al funcionario, oye, mira, por favor entrégame un resumen de por qué tú me hiciste este alcance. Bueno, siéntese, la norma dice que tiene 5 días el funcionario para hacerlo. Básicamente puede ocurrir con suerte en 1 año o año y medio que le den la respuesta. Y si, lo más interesante, y a mi concepto viola el debido proceso, no suspende el término para presentar su recurso de reconsideración. Así que prácticamente es una norma en desuso que yo eliminaría porque no funciona. El 1240 se derogó y violaba a mi criterio el principio de uniformidad, que existían 2 términos distintos para dar respuesta o presentar un recurso frente a un acto administrativo. Hoy en día ya eso está eliminado. El 1240A, C, D y G precisamente entra al tema de los medios probatorios y se establece y recopila que todos los medios probatorios que se encuentran precisamente en la Ley 38 del procedimiento administrativo, recuerden los 4 textos,
son válidos en materia fiscal. Sencillamente hace un señalamiento y toda la materia probatoria que se puede utilizar bajo la Ley 38 se utiliza en materia fiscal. Se establecen los términos procesales para la aportación de pruebas. Las pruebas tienen que ser aportadas precisamente con el recurso de reconsideración. Y aquí me detengo para leerles lo que indica el artículo 155, numeral 2, de la Ley 8 del 2010, que crea un decálogo importantísimo y que es un avance de 100 metros para nuestro derecho tributario, que se llama los derechos del contribuyente. Y miren lo que dice: derecho a ser considerado y tratado como un contribuyente cumplidor de sus obligaciones, mientras que no se aporte prueba concluyente de lo contrario. Qué interesante. La administración tributaria debe probar. Ya no hay una presunción del acto administrativo completamente válido hasta que se declare su ilegalidad o se derogue, sino que tú tienes que probarme por qué yo cometí una falta o por qué he cometido una falta precisamente a la norma tributaria o por qué me niegas la solicitud. Esto es interesante y existió recientemente un amparo de garantías constitucionales porque en la DGI ocurren lo que se llaman las auditorías de escritorio. Las auditorías de escritorio es que usted, ahora todo es informático a través del ITAX, y usted le hace una revisión con su declaración de renta y se cruzan informaciones entre diversos contribuyentes y simplemente le llega una notificación que usted debe $2 millones. Y cuando me notificaron del inicio y del final del proceso, ¿cuándo me presentaste las pruebas para yo defenderme? Y precisamente, recientemente, la Corte, en un conocido caso, falló a favor del contribuyente, concediendo el amparo de garantías constitucionales. Y en el nivel del Tribunal Administrativo Tributario han existido ya salvamentos de voto y empujes hacia esta norma de que es un sistema completamente garantista y no se presume la culpabilidad, sino que yo tengo que demostrarlo como Dirección General de Ingresos. Es un paso, vuelvo y repito, bien importante. Existe la práctica de prueba de oficio y la oportunidad procesal para actuar por parte de las partes, presentando pues alegatos contra estas pruebas de oficios que pide la Dirección General de Ingresos o el Tribunal Administrativo Tributario, y pueden ocurrir tanto en la primera instancia en la DGI como en la segunda instancia en el Tribunal Administrativo Tributario. Tenemos algún comentario en cuanto que solamente se admiten pruebas testimoniales que sean de orden extrajuicio. Eso es que es solamente ante notario o jueces de circuito. Pensaría yo que puede abrirse la oportunidad de que si el abogado o la parte del contribuyente afectado con el alcance quisiera llevar a su testigo para que sea interrogado por la administración, pudiera hacerlo. Ahora, eso es un arma de doble filo. Porque pueden poner nerviosos, se pueden confundir y muchas veces puede ser contraproducente, pero es parte de la inmediación de la prueba y debe ser una facultad que pudiera tener la parte para defenderse. Recuerden, estamos litigando contra el Estado. En cuanto al 1240, el tema de celeridad, el escrito de apelación se dirige y sustenta ante el superior. El funcionario de segunda instancia debe solicitar el expediente al funcionario en primera instancia en 10 días. Eso sí ocurre, el TAT lo solicita dentro de los 10 días y dice que la DGI tiene que remitírselo en 5 días hábiles. Comentaba yo con el profesor, tenemos casos de 1 año y año y medio que la DGI no ha mandado los antecedentes. Eso es común. Nada más un pincelazo de qué es el Tribunal Administrativo Tributario. Conoce la materia en grado de apelación, como ya hemos dicho, contra las resoluciones de la DGI en las administraciones provinciales de ingresos también. También propone al MEF algunas iniciativas legislativas para mejorar las deficiencias que pueden existir a nivel de la legislación tributaria. Ahí hay un interés, ¿verdad?, por la promulgación o expedición de un nuevo procedimiento, código de procedimiento fiscal. Realmente es una lástima que se haya quedado en la gaveta durante toda esta administración y esperemos que sea retomado porque lo necesitamos en el ámbito tributario fiscal. Y muy importante, y lo pusimos en rojo, señores, el TAT es un ente de decisión y control de la DGI. La administración tributaria últimamente por aeróbico procesal,
intentado algún tipo de amparo contencioso administrativo de nulidad, plena jurisdicción, cuánta cosa se imaginan ustedes, para atacar las decisiones del TAT simplemente porque no fueron a su favor. Sencillamente no se puede. La ley 8 lo establece, que es el contribuyente el que podrá recurrir en el contencioso administrativo. Ya ha habido la sentencia por parte del órgano supremo de administración tributaria, de administración de justicia, y esperemos que eso haya sido una prueba superada prácticamente por un tema de experiencia, ¿no? Por último, la actividad procesal, como ya le hemos dicho, tiene que presentarse en primera instancia con el recurso de reconsideración. Esto está en el artículo 1240. Se pueden negar las pruebas y uno puede ir en un recurso de apelación en efecto devolutivo ante el Tribunal Administrativo Tributario, y uno tiene 5 días para sustentar el recurso ante el superior, que en este caso sería el TAT. Importante, que no es recurrible esta resolución, que decide en segunda instancia pues si la prueba se admite o no. Y lo importante, y lo hemos puesto en rojo, es la prueba pericial, muy importante en el procedimiento tributario. En segunda instancia solamente se pueden presentar pruebas que el recurrente hubiese pedido práctica de pruebas en primera instancia y que no se hayan practicado por causas no imputables a él. Pruebas que hayan aparecido posteriores al escrito de primera instancia y documentos que hayan aparecido anteriores y que no hayan sido, ha estado a la mano por parte del contribuyente y que no las pudo adquirir, pero debe comprobar de que sí hizo la petición o la solicitud para adquirirla. No cabe recurso alguno, como ya dijimos, contra resolución que admite o niega las pruebas en esta segunda instancia. Y si se negó la prueba en primera instancia, si no la recurrí ante el Tribunal Administrativo Tributario en efecto devolutivo, ya no se va a practicar ni en primera ni en segunda instancia. Igual existen términos de prácticas de pruebas, no menor a 8, no mayor a 20 días. Conclusiones. ¿Existe el compromiso por la búsqueda permanente? Sí, pienso que sí, de la justicia tributaria. Se debe consolidar el derecho administrativo tributario de forma eficiente. Pienso yo que uno de los temas de las reformas constitucionales es crear un tribunal administrativo independiente y judicializarlo, sacándolo del órgano ejecutivo como está actualmente, el respeto permanente a las garantías procesales del sujeto pasivo y, sobre todo, planes de introducir mejoras continuas a las normas del derecho administrativo tributario. La constitución de una defensoría de oficio de contribuyente, configuración de una oficina de orientación al ciudadano, eso no existe dentro de la DGI, y prevalencia de las leyes, el debido proceso y vigencia de los principios del derecho tributario que dimos repaso hace un momento. Y sobre todo, la búsqueda de la justicia como fin de derecho. En síntesis, el Estado debe mantener una administración tributaria moderna, eficaz, alejada de la corrupción, subrayado con negrita, medidas arbitrarias y alejadas de la ley, en donde se garantice el respeto de los derechos del contribuyente, pues sin seguridad, sin justicia, no habrá seguridad y justicia y por lo tanto peligra la paz. Gracias a la Junta Directiva nuevamente, a ustedes por escucharnos y que tengan feliz tarde.